Demos pues inicio a nuestro tema, liberación y alianza. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestro cuadro de nuestro mapita. El mapita que ustedes hicieron, mis queridos hijos, ese primer mapita que ustedes hicieron. ¿Se acuerdan ese caminar tan bonito que empezamos a hacer? Pues aquí está el mapa, mis queridos hijos. Aquí está el mapa. Entonces voy a voltear la cámara para que nosotros empecemos a ver el recorrido que hicimos. Muy bien, entonces ya hicimos la primera parte, que es la parte de abajo, que eran los patriarcas y las matriarcas. Y ya conocimos que eran los patriarcas y las matriarcas. Ayer tuvimos en la parte de arriba donde dicen los esclavos. Y ahí nos situamos directamente en los esclavos. Y hoy tenemos la liberación y la alianza, que ahí vemos directamente en la foto. Y la voy a ampliar un poquito más la foto de la liberación y la alianza para que nosotros la podamos comprender un poco más. Aquí está. Cuando nosotros vemos esta imagen, pues ya solo los dibujitos hablan por sí solos y ya nos imaginamos de quién vamos a hablar y los personajes y demás. Es la liberación, es la alianza. Entonces, mis queridos hijos, en plena esclavitud, el pueblo clamó a Dios del dolor y él lo escuchó. Dios escucha el clamor de su pueblo, mis queridos hijos. En esa esclavitud, el pueblo clamó al Señor y Él les escuchó. O sea, Dios solidarizó. Se me traba la lengua. Dios se solidarizó y bajó a liberarlos. ¿A quién? A estos pueblos esclavizados, a estos pueblos que andaban ahí oprimidos. Y estamos hablando que estamos en la época de la liberación y la alianza. Y ya habíamos dado las fechas especiales, pero hoy vamos a hablar desde el año 1250 al año 1200 antes de Cristo. Ahora, en ese escenario de acción, primeramente es un escenario de acción en Egipto. Y hablamos directamente del Mar Rojo, en el desierto, en el monte Sinaí. Y nosotros ya vemos con la imagen que tenemos en la parte de arriba, pues ya sabemos cómo fue la liberación de la esclavitud, por dónde tuvieron que pasar, ese Mar Rojo, esa acción en el desierto, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender y en ese monte Sinaí. Ahora, nosotros conocemos que dentro de esta liberación y esta alianza tenemos unas protagonistas que están en esa época. ¿En cuál época? En los años 1250 al año 1200 antes de Cristo. Entonces, primero, ¿cuáles serían esos protagonistas? ¿Cuáles serían esos personajes? Digámoslo aquí. El primero y más importante es Dios. Ese es el primer personaje importante. Otros personajes que aparecen pues sería el pueblo que está en la esclavitud, el pueblo que está ahí sometido, sumergido. Ahora, ahí ya nos imaginamos quién es el que tiene ahí la mano levantada, pues Moisés. También aparece Aarón y Miriam, que trabajan y luchan por el ideal de la libertad. Son personajes de los cuales no nos podemos apartar porque efectivamente Dios es el principal. Dios lucha por la liberación de su pueblo. Dios lucha para que no hayan marginados, para que no hayan oprimidos. Dios lucha y usa más bien a estos otros personajes para llegar a esa gran libertad. Ahora bien, mis queridos hijos, nosotros sabemos que en el tiempo que estamos viviendo, pues nosotros también necesitamos esa liberación. Y así como el pueblo clamó al Señor y Él lo escuchó, por eso es importante que nosotros en todo momento también podamos clamar al Señor por nuestra liberación, por nuestra libertad. Estamos sumergidos, estamos oprimidos, estamos ahí en una esclavitud, hay veces dentro de la familia, dentro de los amigos y demás. Ahora, habíamos hablado
que cada uno de estos periodos tiene unas características que identifican cada uno de los periodos. Pues efectivamente, la liberación y la alianza, pues no va a tener o no va a ser la excepción. Efectivamente, hay unas características que, como su nombre lo indica, y perdonando la redundancia, van a caracterizar a esta liberación y esta alianza. Entonces, este periodo, pues sabemos que fue un periodo de luchas. Es el camino y la alianza que se van a encontrar. Es la tarea que comenzó por sensibilizar al pueblo de su esclavitud. Es algo importante. Sensibilizar al pueblo, darle a conocer al pueblo, porque hay veces estamos enceguecidos, hay veces el pueblo está enceguecido y no quiere ver más allá. Es como limpiar sus ojos, quitar ese antifaz, quitar esas piedras que no le dejan ver más allá. Entonces, en esta liberación y en esta alianza viene directamente la sensibilización del pueblo. Viene donde se generan un proceso de técnicas de desarrollo de lucha. O sea, cómo nosotros vamos a luchar por nuestra libertad, cómo nosotros vamos a salir adelante, cómo nosotros no nos vamos a dejar oprimir más. En pocas palabras, es lo que literariamente se llaman las plagas. Recordemos, ahí vamos a conocer que llegó un tiempo donde nosotros podemos decir que nuestros problemas, nuestra opresión, nuestra angustia, todo ello se convierten en unas plagas. Cuando una plaga llega a nuestra casa, no estamos hablando de pronto de los animales, las cucarachas, arañas, insectos y demás, pero vemos que también cuando nos pasan cosas que uno dice, es que no puedo salir, son plagas que nos están atormentando. Antiguamente las plagas eran muy comunes. Ahora bien, entonces, literariamente nosotros podemos conocer los problemas, la opresión, lo que se está viviendo como esas plagas que al final, cuando nosotros luchamos, cuando el pueblo lucha especialmente por su liberación, cuando el pueblo lucha por salir adelante, cuando la familia lucha por cambiar su estilo de vida, va a llegar a tener un gran triunfo. Al final vamos a encontrar un gran triunfo. Y ese triunfo va a dar un fruto. Y ese triunfo que tienen los esclavos que están luchando es especialmente la liberación. Dejar de ser oprimidos, dejar de ser marginados, dejar de ser explotados, porque esa es sencillamente cuando hablamos de la liberación y de la alianza, ese pacto que hizo el Señor con su pueblo. Les prometió salvarlos, le prometió guiarlos, le prometió llevarlos a tierras nuevas. Ahora, ese pueblo, mis queridos hijos, ese pueblo esclavo, ese pueblo oprimido, ese pueblo que estaba ahí marginado, continúa esa marcha por el desierto, y sabemos que caminar por el desierto es un paso difícil. Es difícil pasar de la esclavitud a la libertad. Es difícil tener un cambio de vida. Ahora, en ese trance que iban caminando, en ese cambio que iban teniendo, hay muchas personas que iban ahí, que se iban quejando. Hay quejas, hay angustias, hay personas que en algún momento quisieron devolverse. O sea, vieron que ese caminar, que eso no los iba a llevar a ningún lado y se estaban desesperando y creían que si volvían pues iban a estar bien. ¿Por qué querían volver? Porque en ese caminar, en ese cambio, en ese transegar, pues se estaban pasando hambre, estaban pasando sed. Entonces decían, al menos si nosotros estando allá como esclavos, estando allá en nuestros trabajos pesados, pues al menos recordemos, tenían comida, tenían techo. ¿Sí? Pero en este caso estaban siendo explotados y marginados. Ahora bien, al empezar ese caminar, como decía, pues unos se querían devolver. ¿Por qué se querían devolver? Porque estaban pasando necesidad, estaban pasando hambre, estaban pasando sed. Poco a poco, a lo que iban caminando, empezaron a encontrar con la ayuda de Dios, van resolviendo sus dificultades, sus necesidades, porque recordemos que el Señor no deja que nadie pase
hambre, que nadie pase necesidad. Pero poco mucho en ese caminar fueron encontrando eso que tanto necesitaban. Estamos directamente aquí en nuestra imagen, pero venga, les voy a poner una imagen a color para que no se me vayan a dormir, mis queridos hijos, para que la tengamos un poquito más. Eso, así ya no se me duermen. Ahora, iban por esa marcha en el desierto, iban caminando especialmente. A esta marcha por el desierto se sumaron más esclavos. Si yo ya iba directamente por ahí con mis grupos y habían otras personas, otras comunidades, otros esclavos que nos vieron caminando, que nos vieron luchando, que a pesar de que pasaron necesidad, pues otros grupos de esclavos se unieron. Otros esclavos, otros pobres de diversos lugares se unieron especialmente a esa marcha. Ahora, con toda esta gente que se reunió directamente en estos grupos, se reunieron especialmente en el nombre de Yahvé. Ahí vamos comprendiendo. Toda esta gente se reunió en nombre de Yahvé, Dios. Y por eso hacen una alianza de fidelidad. Hacen una alianza de fidelidad. Y dice Yahvé Dios, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Recordemos eso que es maravilloso. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y hoy día nosotros debemos de continuar, pero no creemos en la alianza, no creemos en el amor, no creemos en lo que Dios, dudamos. Dios sacó a estas comunidades, Dios las guió, Dios, a pesar de que pasaron hambre, a pesar de que pasaron sed, creyeron en el Señor y caminaron. Entonces, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Para que las cosas marchen bien, para que las cosas marchen bien, deben de entrar en esa gracia con el Señor. Deben de entrar en esa alianza, en esta alianza de algunos pueblos con Dios y de Dios con los pueblos. Es un pacto de amor, lo podemos decir, que los pueblos han creído en el Señor y el Señor ha creído en sus pueblos. Por eso decimos, es una alianza del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo. Ahora bien, con esta imagen que tenemos aquí de fondo, mis queridos hijos, con esta imagen que tenemos aquí de fondo, sabemos que Dios poco a poco va formando su comunidad. Y de ahí nacen lo que tenemos ahí, los 10 mandamientos. ¿Por qué les empieza a dar los 10 mandamientos? Para que ellos empiecen a creer y obedecer en un único Señor. Y ese único Señor es quien los liberó de la esclavitud. Por eso les empieza a dar las tablas, les empieza a dar los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una organización de pueblo libres en la tierra prometida. No quiere que ninguno sea esclavo, no quiere que ninguno sea marginado, no quiere que ninguno sea explotado. Por eso les entrega esta alianza, les entrega este amor, les entrega esta formación. Él quiere una organización de pueblos libres en la tierra prometida. Ahora, iban caminando, iban conociendo, iban pasando necesidad, encontraron ese amor de Dios, ese pacto directamente. Y ahí es donde ellos empiezan a tener su experiencia de Dios, y empiezan a tener una experiencia de un Dios que es solidario. Yahvé Dios, empiezan a ver que Yahvé Dios oye, que Yahvé Dios ve, que Yahvé Dios palpa la situación del pueblo y baja a liberarlos. Escucha su clamor, escucha su necesidad. Ahora, mis queridos hijos, todo este caminar quedó resumido en la memoria del pueblo, en los símbolos de la alianza, Y por eso los libros que nos hablan de este periodo, hablamos que directamente es el libro del Éxodo,
el libro de los Números y el libro del Deuteronomio. Y por eso vamos a ir directamente a nuestros textos bíblicos que habíamos dicho que íbamos a compartir en la noche de hoy. Si alguno ya tiene el primer texto, que es el de las plagas, que es el Éxodo capítulo 8, versículo del 1 al 11, pues por favor, si quiere acompañarme con este texto, le agradezco mucho que envíe su solicitud. Recordemos, el Éxodo capítulo 8, versículo del 1 al 11, para que me colaboren con la lectura, ya saben, pausado y demás, para que nosotros vayamos comprendiendo lo que hemos hablado directamente de esa liberación, de esa libertad que el Señor ha hecho. ¿Alguien que desee colaborar? ¿Alguien que desee colaborar con el texto Éxodo 8, capítulo del 1 al 11, que envíe su solicitud en este momento? De lo contrario, pues avanzo yo con el texto. Y recuerden que vamos también buscando el Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 14. Entonces, recordemos mientras avanzamos ese periodo maravilloso que estamos conociendo, que fue duro especialmente para los esclavos, que es la liberación y la alianza, ese trasegar, ese caminar. Que Emi nos va a colaborar con el primer texto bíblico y de pronto también con el segundo. Emi, buenas noches. Buenas noches, padre. Listo, Emi, vamos Capítulo 8, versículo 1 al 11. Ajá. Yahvé habló a Moisés en esta forma: dile a Aarón que extienda el bastón que tiene en su mano. Hacia los ríos, esteros y a lagunas de Egipto, para que salgan ranas por todos los países de Egipto. Así lo hizo Aarón, y salieron tantas ranas que cubrieron todo el país de Egipto. Los brujos de Egipto hicieron lo mismo, y también hicieron salir ranas por todo Egipto. Entonces llamó Faraón a Moisés y Aarón y les dijo: pidan a Yahvé que quite de mí y de mi país estas ranas, y yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezcan sacrificio a Yahvé. Moisés le contestó: indícame, por favor, cuándo tendré que rogar por ti, por tus servidores, por tu pueblo, para que alejen las ranas y que solamente haya en el Nilo. Faraón respondió: mañana. Bien, dijo Moisés, lo haré con tu país para que sepas que no hay nadie como Yahvé, Dios. Se alejarán las ranas de ti, de tus casas, de tu gente y de tu pueblo, y solo quedarán en el río. Dicho esto, fueron Moisés y Aarón. Moisés llamó a Yahvé por el asunto de las ranas, ya que había prometido con Faraón, y Yahvé cumplió la promesa de Moisés. Todas las ranas salieron de las casas, de las granjas y de los campos y murieron. Las juntaron
e inmensos, las juntaron en un inmenso montones, quedando en el país apestado de mal olor. Faraón, sin embargo, al ver que se le daba alivio, se puso más porfiado. No quiso escuchar a Moisés y Aarón, tal como Yahvé lo había dicho. ¿Listo? Nuevamente. Emi, así es hasta el 11. ¿Listo? Bueno, gracias. Muchas gracias. Bendiciones, Emi. Dios te bendiga. Amén, Padre. Chao, Mateo. Seguimos entonces, mis queridos hijos. Ya tenemos la primera cita, que es el Éxodo, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y vamos ahora al Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 14. Entonces, ¿alguien más me desea colaborar con la segunda lectura? Recordemos entonces la segunda lectura, Éxodo 12, capítulo del 1 al 14. Ya ahorita les voy a dar las otras lecturas para que ustedes las tengan. Entonces, avancemos de una vez. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto, macho, de 1 año. La escogeréis entre los corderos y los cabritos. La guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y, congregada toda la comunidad de Israel, la inmolará alrededor. Tomaréis luego la sangre y untaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde la comáis. Esta noche comeréis la carne, la comeréis asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo, ni cocido, sino asado al fuego, con una cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana. Pero si sobra algo al amanecer, lo quemaréis, lo comeréis así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, y la comeréis deprisa en la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto, y mataré a todos los primogénitos del país en Egipto, de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé, la sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no os afectará la plaga exterminadora. Cuando yo hiera el país de Egipto, ese día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta a Yahvé, de generación en generación, como ley perpetua, perpetua lo festejaréis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, mis queridos hijos, hemos compartido estas 2 citas bíblicas. Ahora les voy a compartir en un ratico otras 3 citas bíblicas para que nosotros avancemos y pues vayamos contestando y avanzando en nuestra tarea. Cada una de estas citas bíblicas nos van a ir mostrando ese caminar, ese trasegar de la liberación y la alianza, la liberación de los pueblos oprimidos, la liberación de los pueblos marginados, la liberación de lo que le prometió el Señor, salir de ese lugar para hacer una alianza, y les prometió. El camino no es fácil, intentaron devolverse, habíamos dicho, porque pasaban hambre, porque pasaban
sed, pero escucharon el clamor de aquel Dios salvador, de aquel Dios liberador. Ahora bien, cuando nosotros vemos este dibujo que tenemos ahí en la parte de atrás, nos recuerda especialmente la liberación de Egipto, el éxodo, la salida, mis queridos hijos, de la esclavitud, la caminata por el desierto y la alianza de Dios con el pueblo. Cuando nosotros veíamos esta imagen o veíamos la anterior, eso es lo que nos va a mostrar: liberación, libertad, el caminar, el éxodo, la salida de esa esclavitud, ese caminar en ese desierto, una alianza. En pocas palabras, la alianza de Dios con los pueblos. Habíamos dicho, mis queridos hijos, basándonos en el cuadro que hicimos en nuestra primera sesión de este módulo 3, que estamos hablando de un periodo con unas fechas aproximadas del año 1250 al año 1200 antes de Cristo, aproximadamente, y que habíamos visto, y en la lectura ustedes van a comprender y van a conocer que hay unos protagonistas fundamentales. Recordemos ese cuadro que hicimos al comienzo. ¿Cuáles son estos protagonistas? El primero, pues es el que tiene ahí las tablas, Moisés. Sus hermanos también, Miriam y Aarón, que ya los habíamos visto. ¿Quién más? El pueblo, la gente, la comunidad, los esclavos. Yahvé Dios, Yahvé Dios. Y como una figura opuesta, mis queridos hijos, unos antagonistas. ¿Y cuál sería ese antagonista? Pues el faraón. El faraón también hace parte de estos protagonistas, de estos personajes. Bueno, protagonistas son los primeros y antagonistas sería el faraón. Ahora, recordemos en ese trasegar los lugares que directamente van a aparecer dentro de estos textos bíblicos. El primero es Egipto, el otro es el desierto y el otro es el monte Sinaí. Ahí lo veíamos directamente en la imagen anterior. Hablábamos que estos acontecimientos o estos pasajes pues van a tener unas características. Y este es un momento que se caracteriza por las sensibilidades o sensibilizar directamente al pueblo de la realidad de la esclavitud. Hay que sensibilizar al pueblo. Hay que mostrarles un camino nuevo. No solo es ser esclavos, estar ahí sumidos, estar ahí sumergidos, pero ese es un momento donde debemos de caracterizar por la sensibilización, la sensibilidad de la realidad del pueblo de Israel, esa esclavitud, la lucha de los pueblos para conseguir una liberación, y aún estamos. Eso pasó hace muchísimos años, pero aún eso lo podemos comparar en nuestra realidad. Muchos países, muchas comunidades, muchas ciudades están luchando por esa liberación de los oprimidos. Mire nuestros países en guerra, mire nuestra hermana patria Venezuela, mire cómo estamos en Colombia, mire cómo estamos en la mayoría de países, luchando por una libertad de su pueblo, un pueblo oprimido, un pueblo marginado, un pueblo esclavizado. Entonces es la lucha del pueblo por conseguir la liberación, la caminata por el desierto, la realización de una alianza con Dios. Y hoy lo estamos viviendo, caminamos, marchamos en un desierto, marginados, pero no queremos escuchar la voz del Señor. Y como no escuchamos la voz del Señor, hay veces tomamos malas decisiones. Nos pesa salir, nos pesa caminar, nos pesa apartarnos, mis queridos hijos. Entonces, esas son las características directamente de esta liberación, como se me había roto el labio, de esa liberación y esa alianza. Ahora, hay una experiencia de Dios en ese caminar. Es una experiencia maravillosa. Y esa experiencia de Dios, su experiencia es la de un Dios de los sentidos.
un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que experimenta el dolor de los esclavos porque sufre, y un Dios que baja a liberarlos. Entonces es un Dios de los sentidos, un Dios que puede ver, un Dios que puede sentir, un Dios que escucha a su pueblo, un Dios que es capaz de bajar por liberar al pueblo, por liberar a los esclavos. Y hay cosas que nosotros no comprendemos, mis queridos hijos. Nosotros creemos que Dios está allá y que nuestros problemas no tienen nada que ver y que Dios no los escucha. Pero clamamos al Señor, levantamos las manos, creemos en los signos del Señor, porque Dios ve. Vio a su pueblo, porque Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios los acompañó, vio el dolor, sintió el dolor, para que nosotros veamos, Y ahora, mis queridos hijos, como decíamos en ese primer cuadro, pues en los libros que aparece directamente esta liberación y esta alianza, pues es en el Éxodo, que ya lo estábamos viendo, en el libro de Levítico, en el libro de los Números y en el libro del Deuteronomio, para que nosotros lo tengamos muy presente. Como decimos por ahí, tarea niños con rojo, porque a mí me encanta que nosotros vayamos aprendiendo, me encanta que nosotros vayamos estudiando ese tema maravilloso, mis queridos hijos, ese tema maravilloso. Entonces, ¿cuáles son las preguntas para este tema de la liberación y de la alianza? Primero, los textos que ustedes, mis queridos hijos, deben de volver a leer y releer. No lo leímos todos acá, pero nuevamente son 6 textos que ustedes van a meditar para poder responder las preguntas. El primer texto ya lo habíamos dicho, que es las plagas, y lo vemos en el Éxodo capítulo 8, versículo del 1 al 11, para que lo tengamos muy presente. El segundo texto, que es la institución de la Pascua, que lo leíamos de marcar y demás, lo encontramos en el Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 14. Y viene algo muy bonito, que es lo que encontramos aquí, que no lo alcanzamos a leer, pero sí me encanta. Recuerden que le mandó el paso por el Mar Rojo. Vamos con el Éxodo 14, capítulo 14, versículo del 15 al 31, que lo vamos a meditar, lo vamos a leer ahí en nuestro trabajo. El paso por el Mar Rojo, Éxodo capítulo 14, versículo del 15 al 31. Vamos ahora con el cántico de Miriam, Éxodo capítulo 15, versículo del 1 al 21. Éxodo capítulo 15, versículo del 1 al 21. Ahora vamos con el capítulo donde Dios da comida, pero prohíbe acumular. Es muy bonito ese texto. Éxodo capítulo 16, versículo del 1 al 21. Dios les da comida, pero les prohíbe acumular. Nosotros somos los contrarios. Y por último, vamos al Éxodo 20, versículo del 1 al 21, donde se les habla de las leyes de la hermandad. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 21, las leyes de hermandad. Ahora, ¿cuál es el trabajito? Igual el que hemos hecho en estos 3 días. Vamos a tomar las citas bíblicas, las vamos a leer, las vamos a meditar, las vamos a saborear, las vamos a comprender. Y con esas 5 o 6 citas bíblicas vamos a contestar solo estas 4 preguntitas. La primera pregunta: ¿Cómo se liberaron de Egipto? ¿Cómo se liberaron de Egipto? Entonces, la contestamos. ¿Cómo se liberaron de Egipto? La segunda pregunta: ¿cuál fue su experiencia de Dios
Esa experiencia de Dios ya la hablamos y por eso les decía que el cuadro que hicimos en el primer encuentro nos va a servir para contestar muchas preguntas. Pero bueno, con todos esos textos bíblicos, ¿cuál es la experiencia de Dios en cada uno de ellos? ¿Cómo se experimenta la presencia de Dios? ¿Cuál fue su experiencia de Dios? Perdón. Otra. Hoy, en la actualidad, ¿quiénes se parecen a los liberadores? ¿Quiénes se parecen a los liberadores? Y ya sabemos quiénes fueron los que liberaron a este pueblo, a estos esclavos. Entonces, en nuestro diario de vida, en nuestro contexto de hoy, ¿quiénes se parecen a los liberadores en mi ciudad, en mi comunidad, en mi país? Y por último, la experiencia liberadora de Dios en el Éxodo, ¿a qué me compromete a mí? La experiencia de Dios en el Éxodo, ¿a qué me compromete a mí? La experiencia de Dios en el Éxodo o del Éxodo, ¿a qué me compromete a mí como persona? Esas son las preguntitas que vamos a contestar, esas son las citas bíblicas que vamos a meditar, eso es lo que vamos a hacer, pues para poderle dar respuesta a ese tema maravilloso que es la liberación y la alianza de esos pueblos. Esas citas son maravillosas, mis queridos hijos. Cuando yo les saco el tiempo y las empiezo a meditar, empiezo a comprender eso que hablamos. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos.